Buenas tardes para todos, feliz viernes, otra semana más que se nos fue. ¿Cómo andan todos? Hoy voy a estar con María hablando del arte de recibir y cómo a veces nos ponemos barreras que nos impiden crecer o que nos impiden transformar o que nos impiden hacer cambios en nuestra vida. Así que de eso voy a estar hablando hoy con María. El lunes voy a estar con Carla hablando de almas gemelas. Así que así vamos a empezar la semana que viene, hablando de almas gemelas. Bueno, a ver, vamos a ver. Hola a toda la gente que se va sumando. Muchas gracias por todos los saludos. Bueno, ¿qué más tengo para contarles? Estaba ahí trabado, no sé qué pasó. Ahora veo que se están empezando a sumar. Bien. Excelente. El martes voy a estar con Luz Clara hablando de envejecer consciente. El miércoles con Jorgelina hablando de la fertilidad consciente. El jueves voy a estar con Hilarina hablando de la metafísica cuántica y el viernes voy a estar hablando con Herbert, mi chamán. Así que eso ya va, ahí va la programación para la semana que viene. Bueno, ahí está María, ya te sumo, vamos a sumarte. Así ya arrancamos con el tema de hoy, como les decía. A ver cómo podemos trabajar esas barreras que nos impiden hacer cambios en nuestra vida. Hola María, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿De dónde nos hablas? De Venezuela. Oh, muy bien. Esta fue una Yo semana estoy en Valencia, Venezuela. Bueno, perfecto. Hemos tenido, sí, ayer también hemos estado con una persona de Venezuela. Qué bueno. Bueno, a ver María, cuéntanos un poquito de ti. Tú eres doctora, ¿verdad? Sí. Entre otras Yo cosas. soy... También haces barras access, haces yogini, ¿puede ser? Sí. ¿Qué es eso? Soy un practicante de Ashtanga Yoga estilo Mysore en este momento. Antes de esto, practiqué Ashtanga en otras épocas, pero no estilo Mysore, y Hatha Yoga. Pero digamos que, bueno, yo de profesión soy médico internista, ¿no? Pero yo siempre le digo a mis pacientes que mi mejor especialidad es haber sido un paciente. Entonces, como un paciente de hace 10 años de depresión mayor y trastorno de pánico, empecé el camino del yoga. Lo empecé porque, bueno, llegué como a un tope de fármacos, que como médico, ya ahí era médico, estaba en el posgrado, me di cuenta que iba por un muy mal camino. Yo tomaba 6 miligramos de alprazolam. Si alguien ha tomado alprazolam, sabrá que estaba en una dosis importante, ¿no? Y tenía la dosis tope del antidepresivo y llegaba todas las semanas donde mi psiquiatra y me preguntaba a ella, ¿cómo te sientes? Ya, aparte ella me hablaba en lenguaje médico y yo le decía, oye, yo sigo igual, dale la dosis para arriba, para arriba, para arriba. Cuando llegamos a los 6 de alprazolam, ella me dice la necesidad de sumar más fármacos para dormir. Ese día salí y hoy que vamos a hablar del cambio, ese día elegí que ese no era mi camino. Yo iba como por un camino predecible de seguir aumentando fármacos. Quizá algún día iba a lograr estar lo suficientemente sedada como para dormir, pero no iba a lograr estar feliz. Entonces salí de su consulta. Para dormir y para vivir. Para vivir, claro, para no matarme también, ¿no? Porque era depresión mayor. Entonces salí de su consulta y me fui a manejar y a decir como, ¿qué más? Le preguntaba mucho a Dios, ¿qué más había aparte de eso? 2 días más tarde empecé yoga. La primera vez que iba a yoga súper llena de fármacos. Quizás los primeros 6 meses fueron terribles porque todo me dolía, no me tocaba casi que ni las rodillas. Iba a mis meditaciones y a mi yoga con la conciencia de que algo de eso iba a ser en mi vida. Bueno, 10 años más tarde, eso es una práctica que me acompaña a las 6 de la mañana todos los días. He pasado por varias vertientes.
pero bueno, los principios de yoga es parte de los principios que me contribuyen. Ese día que elegí dar como mi cambio o mi salto cuántico, llamo yo, que tú vas haciendo saltos cuánticos en la vida, pero el más grande ¿Qué que yo quiere decir hice, eso? Porque lo escucho mucho, pero ¿qué quiere decir eso? Dar saltos para cuánticos. mí, mi punto de vista es que un salto cuántico es cuando tú eliges que vas por una vía, para hablarlo, digamos, de manera que lo entiendan facilito, porque yo creo que el camino de la conciencia no debe tener un lenguaje rebuscado, sino que todo el mundo Ah, lo sí. entienda. Así me Yo llegó a hablo, mí, ¿no? sí, yo hablo así, bien, bien facilito. Facilito para que alguien que esté como yo estaba hace 10 años diga, oye, eso yo lo puedo hacer, eso no suena tan complejo y realmente no es tan complejo. Es como que tú vas por una vía y es una vía que tiene un futuro predecible. Si sigues aplicando lo que estás aplicando hasta hoy, tu vida Bien. tiene un futuro predecible porque vas a crear cosas así y eliges un día por algún momento, por un motivo, cambiar de vía. Para mí, hacer un salto cuántico es un cambio de vía, de un futuro predecible a un futuro con otras posibilidades. Y eso Bien. tiene que ver como el día que eliges algo, hago algo diferente. En mi caso fue, el primer salto cuántico fue, voy a hacer yoga. Y voy a meditar todos los días a ver qué hace esto conmigo. A lo que empecé a hacer una acción diferente, algo empezó a cambiar. Algo, y de ahí han venido otros caminos y otros saltos. Bien. Pero lo puedes elegir cualquier día. Esa soy yo. Bien, me encanta eso de cambiar de vía, ¿no? Es como que, aparte lo visualizo muy bien, como que la vía del tren va como ahí, derecho y no va a haber mucha modificación. Si hacemos más de lo que venimos haciendo, vamos a seguir obteniendo más de los mismos resultados. Entonces el cambio cuántico sería empezar a hacer algo distinto. O sea, esta decisión que tú tomaste de que, bueno, no quieres estar tan empastillada y quieres empezar a vivir la vida desde otro espacio. Exacto. Bien, ¿y ahí qué pasó? Fíjate, allí luego recuerdo que ya cuando empecé a conocer, a mí me formaron desde chiquita ya con cierto nivel, digamos, aprendiendo metafísica y iba a un colegio católico a la vez, entonces tenía una mente amplia. Pero Sí, comencé a tomar, o un cortocircuito, ¿no? Porque la exacto, metafísica era, con el catolicismo no veo bien dónde se conectan, veo que... claro, no, yo llegaba a mi colegio de monjas, estudié toda la vida en un colegio de monjas a leer el aura, a los Claro, 9 años, por supuesto que aquello era una sí, locura que me hizo creer erróneamente por muchos años que yo era rara, era incorrecta. Hoy en día bien. yo celebro ser un médico internista súper raro, quizá para muchos súper incorrecto, porque soy un médico que constela a sus pacientes, que les hace barras, que los pone a hacer yoga, qué sé yo, lo que le contribuye al paciente, pero esa niña en aquel momento creyó que era incorrecta, por supuesto, porque no era, digamos, Y la común. así terminaste en la psiquiatra, digamos, Exacto, con esos dos, creyéndome súper incorrecta. Con la psiquiatra terminé creyéndome súper incorrecta, aunque mi depresión empezó chiquita. Cuando yo llegué a los 28, estaba en el colapso total, pero chiquita, ya cuando me lo preguntaban en la consulta, yo decía, oye, yo chiquita le rezaba a Dios para morirme, por eso lo llamaban depresión endógena, y las palabras de los psiquiatras era, como vas a tener que tomar fármacos el resto de la vida, algo que yo siempre le digo a la gente, que les contribuye en mi historia es que yo nunca me compré ninguna etiqueta. Si yo me la hubiera comprado, más siendo médico, me compró la etiqueta de que tenía que tomar fármacos siempre porque esto había empezado hace muchos años. bien, Después de ya entonces, quitarme los fármacos, por lo que fui a escucho constelarme. perdón, por lo que escucho es como que el yoga es más sano que el médico. Sí, a ver, yo creo que cada herramienta te contribuye de maneras diferentes. El yoga me dio la conciencia de mi cuerpo, ¿no? Y Que me ya la enseñó a sabías, que controlar. de niña ya Uh-huh. la sabías. Me la recordó, sería la palabra apropiada. Me recordó cosas sobre la conciencia del cuerpo, me recordó cosas tan sencillas como volver a caminar descalza, porque en aquel momento era una médico entaconada. De hecho, me llamaban la taconera, ¿no? Tenía éxitos en esa área y estaba muy aferrándome para seguir viva a esos éxitos. Recuerdo mucho de esa etapa, me aferraba a investigar, a hacer otras cosas.
el yoga me volvió a una conciencia más sencilla, más del cuerpo, más de bajar los pensamientos, de hacer, no sabía yo cuánto me dolía el cuerpo hasta que empecé mi práctica. Allí, más consciente y más despierta, supe que había temas familiares que tenía que resolver. Inicié el camino de las constelaciones, me formé como consteladora, luego recordé la conciencia cuántica, que era la niña que ya chiquita sabía hablar con los elementales, sabía que la gente era energía y tenía un aura, y así he ido sumando cosas y caminos. El más nuevo es Access, que es un tipo, para mí, yo los llamo tipos de cuántica, ¿no? Esa es mi manera loca de llamar esto. Y he recorrido varios tipos, pero no sabía nada de barras Access. Hace, no sé, unas semanas entrevisté a una chica que hace eso, ¿no? Y la verdad es que por lo que compartió es muy interesante. Es un camino súper interesante también. Pero el que te haga liviano, yo nunca le recomiendo a alguien como, haz que este es el que te va a cambiar. El cambio tuyo depende de una elección, ¿ves? En mi caso, la primera elección fue el yoga. Es tomar esa decisión, decir, basta, no quiero más esto. Justo esta semana, toda la semana yo hablo de un maestro que tuve en mi vida, y esta semana le tocó a Dolano. Y Dolano decía que hay gente que todavía necesita seguir sufriendo, o sea, necesita seguir golpeándose, que no está todavía lista para el cambio. Pero cuando alguien ya tiene enough is enough, cuando ya le dice basta, cuando ya no quiere más, ahí es donde toma la decisión, y ahí es donde va a tener la fuerza para transitar ese cambio. Porque si no, como tú dices, esos primeros 6 meses donde te dolía todo, no podías hacer mucho porque estabas muy empastillada, fue todo. Si no hubieras tenido esa conducta, esa resiliencia, esa actitud, hubieras abandonado, ¿verdad? Claro, es que es como, fíjate, yo lo resumo así más desde la conciencia cuántica. Es como hoy nosotros somos el conjunto de nuestros recuerdos hasta el día de hoy, los pensamientos que hemos tenido respecto a esos recuerdos y las emociones que esos pensamientos nos conectan hasta hoy, ¿sí? Y hemos creado esta realidad de hoy. Hoy mismo nosotros pudiéramos elegir, lo llamo así, elegir, o sigues hoy haciendo exactamente lo mismo, pensando igual, vibrando igual, accionando igual, siendo como una rutina en cosas grandes, y vas hacia lo que yo llamo ese futuro predecible o ese futuro lleno de patrones inconscientes, o dices, oye, rompo este patrón con una pequeña acción. Después de elegir qué es eso que hago hoy, elijo hoy en tu presente y genero una acción pequeña de cambio, ya estás cambiando un patrón. Y cambiaste de vía, así sea 3 centímetros. Cambiaste un poquito de vía, ya tu vía no va al mismo destino porque la giraste un poquito. Sí, sí, sí. Así veo yo el proceso sencillo, digamos, Aparte hay un cuento, un dicho por ahí, y no lo sé exactamente, pero quiero transmitir el concepto, que dicen que si tú sales en un avión y le cambias el giro, el grado, en un grado, o sea, que va para allá en un grado, un avión va a terminar en Washington y el otro va a terminar como en España, ¿no? Simplemente por cambiarle un grado, o sea, un pequeño grado al principio puede ser un gran cambio en el futuro. Exacto. Son pequeños cambios, porque fíjate que llega mucho a la consulta. Personas que consultan por temas de pareja, por ejemplo. Yo siempre les pregunto, porque en este punto de mi ejercicio yo veo enfermedades físicas que se relacionan con temas emocionales, y yo considero una enfermedad cualquier área de tu vida que está en desequilibrio. Entonces, una de esas comunes es la pareja. Entonces llegan con sus temas de pareja, pero no quieren dejar de tener la razón en el punto de vista que los tiene allí atados en el conflicto de pareja. Es decir, no quieren cambiar su opinión. No quieren soltar el control sobre sus conductas, quieren que el otro cambie. Y en última instancia no quieren cambiar de pareja, quieren modificar la conducta de la pareja. Entonces, sí, eso es típico. ¿Y por qué pasa eso? Nos aferramos mucho a lo conocido. Fíjate que una de las maneras
que hacemos de no permitir el cambio, que es lo que llamamos nosotros en Access las barreras, nuestras barreras son nuestros puntos de vista, conclusiones, definiciones, pensamientos, patrones de pensamiento que ponemos en contra de algo. Muchos de ellos se han creado para mantenernos vivos. Es lo que en otras vertientes llamamos nuestros mecanismos de supervivencia y la psicología llama las capas del ego, ¿ok? Es lo conocido, lo que usamos desde nenés para sobrevivir a nuestras heridas emocionales. Entonces, si nosotros, por ejemplo, para decirte por qué nos negamos al cambio, lo que conocimos de amor o de afecto en nuestro hogar fue maltrato y que la gente discutía, eso es lo que nuestro cerebro grabó de hogar, de pareja y de afecto. No conocemos algo nuevo. Entonces ese mismo miedo a lo desconocido, a lo que no he explorado, ni siquiera sé cómo es que es una pareja armoniosa, nos hace resistirnos y tratar de quedarnos en lo conocido, aferrarnos a lo conocido porque con eso conocido más mis capas y mis mecanismos del ego que usé para vivir, hay algo que me dice a mí en mi inconsciente, que es el 95% de la mente, que yo ahí voy a sobrevivir. Y hay algo que me asusta de ir a lo nuevo, porque erróneamente creo que con lo nuevo no sé si voy a estar vivo. Entonces en cuántica lo llamamos todo lo que estoy haciendo vital, valioso y real del sufrimiento. Tu drama, tu sufrimiento y tu dolor lo puedes estar haciendo vital, valioso y real, porque crees que es lo que es. Bien. Esto lo escuché ya varias veces de varias personas en los vivos, ¿no? Que es un 95% es el inconsciente, lo que no vemos, y un 5% es lo que, el consciente de lo que podemos ver. Uh-huh. Y esto que dices de que por ahí la gente no se anima a salir de ese 5% para entrar en el 95% es por miedo. Y ese miedo, ¿tú crees que por ahí viene de cuando éramos niños, que por ahí estábamos en ese 95% y estábamos empezando a descubrir todo en la vida, todo era nuevo, estábamos absorbiendo todo y era como que muchas de esas cosas que por ahí íbamos aprendiendo eran unos cachetazos que nos iba regalando la vida? Uh-huh. Y de ahí, sí, de niño. De ahí puede salir, sí, de ahí puede salir el tema de que como adultos no nos animemos a ser niños absorbiendo cosas nuevas en la vida por miedo a recibir un cachetazo. ¿De ahí viene, crees? Sí, fíjate, nuestro niño tuvo heridas y generó unos mecanismos de defensa para evitar esas heridas. Mecanismos múltiples, ¿no? Nos acostumbraron a tener que agradarle a otros, a desarrollar las características de nuestro yo, personalidad, para obtener afecto que en muchos casos, ese afecto venía en forma de crítica, de juicio, de maltrato, pero es la gente que nos rodeaba. Es decir, nuestro inconsciente no distinguió si esto era maltrato o afecto. Esta es la gente que está alrededor. Entonces, hay diferentes niños que desarrollamos en esa supervivencia, que es lo que nos dice el análisis transaccional. El niño que nosotros debemos de adulto empezar a cultivar es el niño libre del que tú hablas. Ese niño libre no es matar al niño, no, nada que ver. Nuestro niño libre es el niño que ya puede entender que sobrevivió a esas heridas, llegó adulto y ya se puede expresar sin los mecanismos de defensa. Para eso hay que mirar la herida del otro tipo de niño que desarrollamos, que puede haber sido un rebelde, puede haber sido un sumiso, un rebelde frontal. Determinar qué tipo de niño tú desarrollaste para seguir vivo hoy es importante. Y luego cultivar tu niño libre, que es el niño que desde su sentir y lo que lo hace feliz, va a elegir cambiar de pareja, cambiar de trabajo, cambiar de socios, cambiar de casa, mudarse de ciudad. Esa es la libertad del ser que ya sabía todo y desaprendió. Bien. Análisis transaccional es un tema que a mí me apasiona mucho, lo doy en los talleres. Uh-huh. Estamos hablando de Eric Berne, ¿verdad? Uh-huh. Bien. Sí. Pero ¿no crees tú que, a ver, yo voy a hablar de mi caso. Somos 5 hermanos. Okay. Criados, te diría que copy-paste, copy-paste, copy-paste. Todos exactamente iguales. Nos llevamos 15 meses entre el mayor, bueno, somos 4 hermanos que nos llevamos 15 meses entre nosotros y después llegó 11 años después, 9 años después llegó una hermanita más.
Pero esos 15, vamos a poner en mis 4 hermanos, nos llevamos 15 meses cada uno, exactamente. Y yo soy tan distinto a todos los demás. Mi pregunta es, por ejemplo, en mi casa el tema de afecto es una cosa así como distante, no demostrativo, ¿ok? Pero yo soy súper afectuoso. Entonces, y mis hermanos no. Mis hermanos sí, es como que siguieron ese patrón. Lo que voy es, ¿tú no crees que hay como una personalidad que ya viene en el espíritu de uno, en el ADN de uno, más allá de la programación? Hay un nivel de conciencia con el que naces, estoy convencida de eso, porque recuerdo que yo nací vegetariana. A mí me obligaron a comer carne, pero mi conciencia de niña, no digo que sea más consciente o menos consciente de ser vegetariano, de hecho hoy soy un flexi vegetariano, alguien me da algo de pollo y lo recibo con amor porque me lo dan con amor, pero de niña yo traía como conciencias que con las que nací también son muy diferentes al resto de mi sistema familiar. Por eso fui un buscador dentro del sistema. Cada uno viene a aprender lo que viene a aprender. Luego, no importa si tú no naciste, por ejemplo, tú naciste ya con un nivel de conciencia que te permitía mirar el amor o el afecto de maneras diferentes. Aparte, quizá en nuestra carta natal, que es otra de las herramientas en las cuales creo, la luna, que son los aprendizajes que tengo con la madre, nos marcan mucho el afecto, cómo somos afectuosos nosotros. Quizá tus mayores, estoy como dando un ejemplo para el resto de las personas, no analizándote, tus mayores aprendizajes no iban por la luna y el afecto, no es lo que en esta encarnación o en esta experiencia tú vienes a aprender o venías a aprender. Igual yo vendría a aprender otras cosas que mis hermanos. Ahora, el día que tú eliges hacer ese salto, no importa con qué nivel de conciencia previa tú naciste, cuando lo eliges tienes la misma capacidad de desarrollo, de afecto y de amor que yo tengo o que tienes tú, la tienen tus hermanos y los míos, porque lo eligen. Cada uno elige lo que elige y de allí puede cambiar. Ahora, si hay una conciencia basal con la que tú encarnas y un aprendizaje es lo que yo creo o mi punto de vista. Bueno, muy bien. A mí lo que de alguna manera me está cayendo es que los que estamos en este camino espiritual somos como personas que no nos dejamos adoctrinar por el sistema, que siempre nos rebelamos. Ovejitas negras, disfrazadas de ovejitas blancas, o leones, mejor dicho, disfrazadas de ovejitas negras. Éramos como distintos, ¿no? Yo creo que mucha de la gente que nos sigue y que nos ve se identifican con eso, como que el sistema siempre intentó adoctrinarlos de alguna manera, pero había algo adentro de uno, como una claridad, una luz, una voz interior que nos decía, no, por ahí no, eso no, así no es. Que simplemente se siente como que no podía traicionar mi esencia, mis valores. Entonces, los que estamos en la búsqueda, creo que somos personas que no estamos cerradas al cambio. Por ahí hay cosas como tú dices, ¿no? Que nos da miedo salir de la zona de confort en muchas cosas, pero eventualmente, por lo menos en mi caso, voy saliendo y en la medida que pueda y en la medida que encuentre un nuevo miedo voy a intentar de enfrentarlo porque sé que si no ahí me termina la vida, si me quedo ahí, ya no hay más, ¿no? No sé cómo ves tú esto con el tema del cambio. Sí, sí. Yo llamo a los que somos raros las ovejas psicodélicas y siempre estamos buscando cambiar, ¿no? Hay barreras sutiles, los que estamos buscando, obviamente, si estás buscando, ya el hecho de buscar, de leer, que un día te lees el Tao, otro día lo que estudias es yoga, otro día vas a un curso de algo, ya allí estás en un nivel de conciencia que si lo analizaras por la escala de Hawkins, ya tú pasaste como todas tus emociones o vibratorios bajos y estás en una búsqueda hacia algo, estás buscando cambiar tu vibración. Pero
los que estamos en este camino, digamos, vamos más eligiéndolo, pero igual debemos aprender a identificar tanto nuestros techos de cambio, si estás comprándote algún techo de cambio, es decir, puedo cambiar pero llegar hasta aquí. ¿Qué quiere decir eso? No, ¿cómo se ve eso? Por ejemplo, ahorita vamos a llevarlo a la economía, que la economía es conciencia, cuando tú vas tomando conciencia de dinero. Entonces, por ejemplo, si tú vienes de una familia donde todo había humildad o hay pobreza, por ejemplo, de mi familia, yo fui la primera que me monté en un avión cuando iba a investigar. Ahí todavía ni siquiera estaba eligiendo estos caminos de conciencia, estaba eligiendo otro tipo de logro. Claro, y a eso, si yo me comprara eso, o lo de mi país, la realidad económica de mi país, me pongo un techo. Bien. Y yo nunca compro ese techo. Ahí voy. ¿Cómo hiciste tú? Porque esto por ahí le va a servir a la gente para hacer ese cambio. ¿Cómo hiciste tú? Esto que tú decías, que cuando éramos niños veíamos algo en nuestros padres o en la sociedad, y que de alguna manera eso nos condicionó a ser quien somos hoy. Pero tú dices que no, que en tu familia no voló nadie, tú fuiste la primera en volar. ¿Cómo hiciste ese cambio? ¿Cómo lograste en aquel entonces que no tenía estas herramientas, ahora lo hago mucho más fácil, ¿no? Pero en aquel entonces yo recuerdo que yo tomaba elecciones y las llamaba decisiones en aquel momento con mucha contundencia. Mi mamá siempre me repetía, cuando hice este primer viaje que iba a exponer a un congreso grande de medicina, me iba a montar la primera vez en avión, iba a comer con gente de un estatus en esa carrera importante en la Sociedad Venezolana de Cardiología, de Medicina Interna, qué sé yo. Y entonces ella me decía que si no me daba pena, que si no... Y yo recuerdo que yo me creía pena igual... Perdón, para los acá en Argentina, pena quiere decir vergüenza. Vergüenza. Entonces... yo recuerdo que yo me sentía tan igual y tan inteligente y tan merecedora de eso, porque era muy buena en aquello, eran como mis palabras. Y también siempre tuve la certeza de que yo no iba a comprar la realidad ni económica ni de logros del sistema. Mientras lo hice sin las herramientas que hoy tengo, digamos que tuve que esforzarme mucho más. Hoy en día... Espera, vamos ahí a donde estabas en ese momento, no hoy en día. Qué lindo poder tener esa actitud o esa claridad que tenías tú de sentirte tan empoderada de alguna manera. ¿Qué te llevó a eso? Porque tú venías, ¿esto fue antes de la crisis de...? No, ahí les voy a hacer la diferencia. Ahí yo era, de hecho, en muchos de esos años tomaba antidepresivos. ¿Qué es ese? Que es un elemento del autoamor. Yo tenía en esa área de mi vida, no en otras áreas de mi vida, no en pareja, no en el físico, pese a que tenía un buen físico en esa época. En la inteligencia, yo tenía un autoconcepto de mí muy bueno. Cuando tú tienes un autoconcepto de ti positivo y una autovaloración positiva en algo, te transformas en potencia pura. Eso era lo que yo era en esa época en el área profesional. Hoy en día lo llevo a todas las áreas de mi vida. Ya superé el tema con el cuerpo, con otras áreas de mi vida, pero en aquel entonces, que hace días, de hecho lo conversaba riéndome con una amiga, yo le decía es que eso es potencia y te enseñan a apagar tu potencia por ser humilde. Tienes que ser humilde porque si no eres como creído, le llamamos nosotros aquí, o arrogante. Sí, acá también creído. Tienes que reconocer tu potencia y tu magia en todas las áreas de tu vida. Yo soy bueno en eso. Eso me hizo a mí romper estratificación, lo llamamos. Rompí la estratificación de mi familia social y de logro para esa época sin herramientas. Entonces, una de las maneras para superar las barreras que nos impiden el cambio es esa potencia. Me gustó mucho eso, ¿no? Que sale de uno cuando se la cree, pero que se la cree bien, con fundamentos, no a un nivel intelectual, sino que realmente desde la raíz lo siente. Que es también reconocer que es que realmente somos eso, y lo que te decía, nos convencieron de que éramos incorrectos, pero nosotros en origen y en esencia somos seres maravillosos y hermosos, somos potencia. O sea, eso que tú eres, que sea raro, eso es potencia. Bien.
A ver si hay gente que nos está escuchando o viendo, si quieren anotar ahí en los comentarios cuál es su poder, en qué, a ver, ayúdame María, ¿qué preguntamos? ¿En qué son buenos? No, en eso o por ahí que todavía no se la creen. Me gustaría más en el que no se la creen todavía, para ver cómo podemos ayudarlos a que salga esa potencia que tienen adentro. Hay una herramienta que usamos. ¿Cómo formulamos la pregunta? ¿Qué es aquello de ti en lo que eres bueno que no estás reconociendo y que puede cambiar el mundo? Eso sería una pregunta de Access. Nosotros usamos el vivir desde la pregunta. Entonces, vivir desde la pregunta es pararte y preguntarle eso al universo. ¿Qué es eso bueno de mí? ¿Qué es esa potencia de mí que no estoy reconociendo y que podría cambiar mi mundo y el mundo? Bien. Eso es una pregunta y pueden ponerlo allí. A ver qué dicen ahí, después vamos a ver. Bueno, perdón. ¿Qué más? Te ibas a decir algo y te interrumpí. No, bueno, estaba hablando de cómo lo creaba en aquella época, que digamos era también una época en la que, no sé, nos apoyaba acá los médicos, la industria farmacéutica y otras cosas, pero creaba rompiendo estrato. Ahora, luego entró en mi país una situación política y económica que tampoco elegí comprarme. No elegí comprármela porque si yo la comprara, me limito a ver. Entonces elegí comenzar a ganar en moneda extranjera, elegí, por ejemplo, en este contexto de que estamos todos de aprendizaje, entonces no estoy trabajando presencial y trabajo online, elegí crear más dinero en mi país, elegí que no juzgo a quien se haya ido, pero elegí que no tenía que irme para mejorar mi economía y ha seguido creciendo y he seguido creando más. Hoy estábamos en una clase antes de esta reunión que tenemos. Ajá, entonces en esa clase estábamos juntos hablando y tomé la conciencia de, hablábamos como sobre comprar apartamentos acá en el país en este momento. Y fue tan liviano para mí sentir como, así como te digo, yo puedo con eso, yo lo puedo crear, yo puedo invertir en esto y es eso, es sentir que tú eres esa energía que puede eso, que era lo que sentía allí sin herramientas. Lo digo mucho, hago el énfasis de sin estas herramientas, porque quiere decir que cualquiera, no importa que no haya hecho cursos, no importa, cuando se empiece a creer y a reconocer que es potencia y elija cosas, puede cambiar. Sin importar qué pasa alrededor. No me compré jamás lo... ¿Qué necesitan para hacer potencia? Esa sería la pregunta. Usamos nosotros mucho, el vivir desde la pregunta es súper divertido. Y es comunicarnos, lo puedes llamar universo, Dios. A mí me gusta mucho llamar Dios, porque es un recuerdo de niña de mi estudio de colegio, pero universo, mente creadora universal. En Theta Healing lo llamamos Dios, Padre, Madre, Creador de todo lo que es, como lo llames. Pararte en las mañanas, yo uso 6 minutos de mi día para elegir. No dejo que la realidad elija por mí. Si dejar que la realidad elija por ti es dejar que la cuarentena elija por ti, que la realidad económica de Latinoamérica elija por ti o la realidad económica mundial elija por ti. No, tú te paras y eliges. Y empiezas a preguntarle, universo, muéstrame cómo ser magia, cómo ser la energía de la magia, porque no te acuerdas quizá de eso, porque la has apagado tanto y has apagado tanto tu potencia que no recuerdas. Muéstrame cómo ser potencia, muéstrame cómo ser la energía, porque para tú crear una realidad tienes que ser esa energía. Entonces, muéstrame cómo ser la energía de ser potencia en esto. Bien. ¿Cómo ser potencia? Preguntar. A ver, ¿cómo ser potencia? A ver si nos dicen ahí, ¿no? Buscar por qué la apagaste también, porque a veces se apagó como un mecanismo de defensa. Me pasa mucho cuando veo mujeres... Tú lo contabas, ¿no? Que cuando eras niña podías ver aura o estabas muy conectada con toda la física cuántica y la fuiste apagando porque me imagino que las monjitas no entendían mucho del tema y se asustaban cada vez que tú venías con esas cosas raras, te iban a poner en un loquero. Claro. La puedes haber apagado también porque te gritaban, porque te regañaban, te castigaban, te abusaron de ti sexualmente, porque eres mujer y las mujeres no se expresan en tu familia. La potencia en emoción y en sensibilidad, que son los hombres, muchas veces la apagan porque les dicen que no pueden llorar,
o que son raros si lloran y si son sensibles. Entonces se desconectan tanto de la sensibilidad que se desconectan de su propia sensibilidad y de sentirse a ellos mismos. Para tú comenzar a recibir tu cambio, porque para tener un cambio tienes que recibir, y esa es otra energía importante del cambio, el aprender a recibir, tienes que recibirte tú. Entonces, si tienes mandatos de que no te recibas porque eres incorrecto o porque no te puedes sentir, como le pasa a los hombres, a las mujeres es más porque son mujeres, pero a los hombres les da mucho el mandato de que no sientan. Entonces se desconectan tanto que ni se sienten. Las mujeres no pueden expresarse porque el hombre no la deja expresarse y los hombres no se expresan porque no se permiten expresarse. Es como que expresar emociones está como, o estaba, por lo menos eso supongo que debe estar cambiando mucho, ¿no? Hoy en día. Sí, y así te vas desconectando de ti, entonces no te recibes. Si quieres recibir tu cambio, porque de repente estás pidiendo dinero o una pareja, pero no lo puedes recibir porque no sabes lo que es la energía de recibir, comienza por preguntar al universo, muéstrame cómo, oh Dios, muéstrame cómo recibirme. Primero tienes que recibirte tú. Y acá sí estamos entrando al tema de hoy, que es el arte de recibir. Porque pedimos, y cuando llega es como que no lo permitimos. Sí, nos asustamos. Nos asusta. Es así, o sea, tengo tantos casos que podría contar, ejemplos que podría dar de, como tú, ¿no? Por ahí mujeres que buscan al hombre, a su príncipe azul, y cuando el príncipe azul llega, ellas se asustan. ¿Sabes de qué se asustan? De perderlo. Entonces por eso lo rechazan. Lo hacen, eso es solidificarlo y hacerlo significativo. Entonces empiezas a unir en un pobre individuo, en una persona, o en un carro, o en una casa, todos tus miedos. Los proyectas allí, lo haces sólido, lo haces denso y lo matas. Igual lo puedes hacer, hablábamos hoy lo puedes hacer hasta con un taller, si a lo que tú te dedicas es a dar talleres o a clases. Entonces, bueno, empiezas tu promoción de tu taller, se empieza a inscribir gente y ya van 10, me voy asustando, ya van 15, me asusto más, y de repente matas la energía del taller y el taller o termina no dándose, o la gente se sale o cancela, o porque sientes que no puedes sostener esa energía, no puedes sostener la energía del recibir esto grande que es para ti. ¿Y por qué? ¿Por qué haríamos una cosa así? Las primeras, digamos, etapas hay que ver. Yo siempre busco un componente ancestral y el componente de cómo fue tu vida hasta tus 7 años, cómo fue el recibir y qué era lo que tú recibías hasta esa edad. Quizá como lo que recibías en esa edad era maltrato, eran juicios negativos que generaban dolor a ti, para que tú, digamos, para protegerte, dijiste, oye, no recibo más, no recibo porque lo que estoy recibiendo me hace daño. Y bloqueas la energía de recibir con capas del ego. Luego de adulto, para comenzar a recibir nuevamente, y lo otro que recibes de esos juicios es que creas un falso concepto de ti que te hace sentir incorrecto y aprendes a no recibirte ni a hacer comunión contigo. Ya allí bloqueaste 2 cosas. Primero, entendiste que recibir era terrible. De uno para adentro y de uno para afuera. Te ponía en riesgo, recibir te ponía en riesgo porque lo que estabas recibiendo era pura basura, entonces dijiste, ya va, recibir no es seguro, lo bloqueo. Y el otro, ¿cómo me voy a recibir si yo soy incorrecto y soy imperfecto? Luego llegas de adulto cargado tú también de juicios hacia el entorno y muy poco vulnerable a recibir lo malo y lo bueno, porque recibir se trata de que, por ejemplo, si tú te quieres mostrar, si yo quiero aparecer aquí hablando contigo, yo tengo que estar dispuesta de que aquí aparezca alguien a decir que lo que estamos hablando es porquería. No te preocupes, lo saco. No, está bien, lo recibo y lo permito. Bueno, lo dejo. Porque está bien, porque es recibirlo todo. Es permitirlo todo, recibir es eso, y así comienzas a ser vulnerable y rompes eso que te hizo protegerte de que recibir aquello te iba a matar. Recibir una crítica, un juicio de otro, un eres incorrecto, ya consciente tú, no te mata. No. Ya que alguien venga a estas alturas o a decirme,
no sé, recuerdo que de las cosas que a mí me dolía niña era que me dijeran gordita, pues que ahorita alguien apareciera a decirme eso, o que estoy loca porque veo, sé, escucho, percibo. No me interesa, es recibir. Lo malo, lo bueno, da igual, porque así rompes lo de me tengo que proteger no recibiendo, no vale. Tú vas a sobrevivir a todo. Bien. Y el sentido de la impermanencia, de la permanencia de tu vida, también lo debes romper un poco para poder recibir tus cambios, ¿no? El no aferrarte, fíjate, no aferrarte a todo lo que conoces porque crees que esto te sostiene. Puedes repetir algo que repetimos nosotros mucho, es descreo y destruyo el que fui ayer. A veces nos aferramos, chequeen, por ejemplo, si están eligiendo los que están acá una nueva casa. Y entonces están eligiendo una nueva casa, pero no quieren cambiar nada de lo que tienen en su casa actual. No, están aferrados a cada cuadro, a cada centímetro de la casa, a lo que huele la casa, por dónde miran en la ventana, a los vecinos. Oye, para el universo es bastante complejo regalarte el cambio que estás eligiendo porque estás muy aferrado a lo previo, porque crees que es permanente. No has entendido el fluir del cambio de la vida y que el universo te sostiene en ese vaivén constante de cambios. El universo siempre nos sostiene y todo cambio nos lleva a algo mejor. Igual, pareja, tú puedes crear y destruir lo que tu pareja es, lo que tu trabajo es, porque en la conciencia de que el universo te sostiene, y si tienes que cambiar de pareja, cambia, porque no está creando más para ti, pero no te aferres a aquello que te limita y que te mantiene primero en menos toma de conciencia y creando menos. Cuando hablo de crear menos, es crear menos conciencia y felicidad, facilidad para ti. Bien, hay como unas cositas que me están haciendo ruido que por ahí no estoy entendiendo bien. Una es, por un lado tú dices que tú tienes el control de tu vida. O sea, que no dejas que el COVID-19, la situación económica Yo tengo la elección de mi vida, no el control. Okay, yo tengo la elección de mi vida. Y por otro lado, hablas del fluir. Es decir, el COVID va a estar la situación de mi país el tiempo que tenga que estar y que lo elijamos como colectivo. Ahora yo elijo cómo me siento y qué puedo crear allí. Al respecto. Bien. Bien. Y después, por otro lado, está el tema de fluir. O sea, que todo cambia. Todo es un cambio constante. Y adaptarnos a... Esto lo pregunto, no lo estoy aseverando. Y es... La idea es adaptarse a esos cambios. Tú eliges, por ejemplo, sí, cuando hablo de elegir y fluir, tú dices, bueno, pero esto, o cualquiera pudiera decir, esto está como, se opone, no, es como, por ejemplo, elijo un carro que funcione para mí. Entonces, elijo, y como sé que hay algo más grande que realmente no sostiene y lo controla todo, ojo, hay algo más grande, yo elijo y le dejo a ese más grande que me ayude a sostener y a mover ese cambio y lo entrego y lo suelto. Fluyo con eso que sucede. Y quizá me da una camionetota o me da un carrito o me da el que funcione para mí de acuerdo a mi frecuencia vibratoria. Y digo, bueno, elijo una casa que sobre todo conéctense con sensaciones, con cómo los va a hacer sentir esa casa o ese nuevo espacio que eligen. Y le suelto el control o le entrego esa creación que yo elegí, que sé que el universo me está respaldando, a él que me respalda. ¿Ok? Yo elijo ser próspera en mi país. Y yo sé que con todo lo que exista, mi país independientemente y el de la universo, situación. Mi país y el universo me respalda. Bien. ¿Sí? Y esto se puede aplicar para todo. O sea, si alguien no está muy feliz en su pareja, uno puede decidir estar feliz en la pareja independientemente de la pareja. Elijo una pareja que funcione para mí, elijo ser una pareja feliz o experimentar la pareja en facilidad, gozo y gloria. No la elijas creyendo que esa elección va a cambiar a tu pareja. No, es esa uno con uno mismo. Exacto, esa elección y va a cambiar tu experiencia en pareja, pero no va a cambiar a tu pareja. No puedes elegir cambiar al otro, eso no se hace. Tú puedes preguntar si se usa como herramientas, nosotros lo que usamos respecto al otro es qué más es posible aquí y
qué es lo bueno detrás de esto que no estoy viendo, o universo, muéstrame cómo esto puede mejorar, pero quizá que algo mejore es que se acabe, porque te está limitando. ¿Ok? Seguro. Sí. Si preguntamos, nos tenemos que hacer el cargo de las respuestas, ¿verdad? Alguien, sí, no. No. Vivir desde la pregunta en Access es vivir desde la pregunta, no desde la respuesta. Ahora, No. yo pregunto, pero si cuando preguntamos, elijo, si pregunto, solo lo suelto. Universo, muéstrame cómo ser magia. O muéstrame la energía de ser magia, o cómo ser reconocida, o cómo ser valorada, o, ¿sí? Solo muéstrame y él me va a mostrar. Él se encarga de responderme bien. y respaldarme. Si elijo, por ejemplo, elijo una casa, comienzo por hacer una acción. Sigue con ese ejemplo. Universo, muéstrame cómo hacer magia. Y el universo te lo muestra. Y el universo te lo muestra. Te lo muestra y te empieza a respaldar, exacto. ¿Y tú qué haces? O sea, ¿tienes que hacer algo al respecto o lo dejas ahí, sin hacer nada? Lo dejas allí. Si es universo, muéstrame cómo ser potencia, cómo ser la energía de la potencia, alguien te lo muestra, te lo reconoce. Cuando te lo reconozcan, viene la pregunta de sobrecreación, que es qué más es posible aquí y cómo puedes mejorar esto. Solo sigues sosteniendo esa energía desde la pregunta, es decir, ok, me llegó algo bueno, alguien me mostró que yo era potencia, alguien me mostró que yo era magia, mi economía me mostró que yo era potencia o que era magia. Y luego, si abres, siempre, nunca concluyes, es decir, nunca concluyes la energía ahí. Ya me mostraron que era potencia y me quedo con esto. No. Siempre hay algo más posible, no compras el techo y vuelves a elegir. Eliges cada 10 segundos. Eso es lo que haces desde allí. Ahora, si elegiste ¿Esto es algo, barra Access o acá estás metiendo otra cosa? esto es Access. Estas preguntas son Access. Pero Todo esto que estoy haciendo es Access. Pero te podrías pasar toda tu vida preguntando cada 10 segundos. O sea, no hay todos los días tú tienes que preguntar, todos los días tú tienes que elegir, todos los días tú te tienes que sobrecrear. Si estás eligiendo un camino de más conciencia para ti, es todos los días, es cada... A ver, fluyes con el día, no estás, pasaron los 10 segundos, ¿qué más es posible aquí, universo? No, va fluyendo y mientras tú estás en expansión y te vas sintiendo bien, va fluyendo, solo que te llega dinero y dices, ¿qué más es posible aquí? ¿Cómo puedes mejorar esto? Te llega un elogio, te llega un juicio negativo, ¿qué más es posible aquí? ¿Y cómo puedes mejorar esto? Pregunto, ahí es como que estoy como siempre en la búsqueda de más. Como que no hay conformismo en el... No, conformismo no hay. Hay elección, hay acción consciente que acompaña, hay la conciencia de que un universo te respalda y hay el camino hacia recordar lo que tú sabes. De hecho, la herramienta como tal, nosotros decimos que nosotros empoderamos a la gente para reconocer y recordar lo que sabe. No le enseñamos nada. Lo llevamos a empoderarse de su propio conocimiento, de lo propio que sabe, que es un ser infinito. Un ser infinito es alguien que ya es y es perfecto. Es cierto, a ver, no es que... Es verdad. El universo es infinito, Dios es infinito, sí. Y nosotros somos un ser infinito. Y nosotros como que, acá pedí esto, acá me lo dio, listo. Pasa un tiempo ahí que nos seguimos pidiendo, entonces nos aplanamos y después nos aburrimos y cuando ya nos aburrimos ya es como que hay que empezar otra vez a preguntar. Entonces es como que pregunto, pido, subo, después me aplano, vuelvo a subir, me aplano, vuelvo a subir, me aplano. Pero por ejemplo, lo que tú estás diciendo es preguntar no preguntar, sí. O sea, constantemente para que no llegue esa plana y sino que sea una curva que sube todo el tiempo. Que suba y, por ejemplo, preguntar nosotros los buscadores de conciencia, por favor, más conciencia en esto, por favor. ¿Cuánta contribución puedo ser yo aquí? Nosotros, quienes acompañamos a otro en estos caminos, podemos ser una contribución nueva todos los días. Entonces, muéstrame cómo puedo ser yo hoy una contribución diferente, y es todos los días, no comprar o solidificar la contribución que fuimos ayer, o hace 10 años, o hace 5 años, porque ya fue lo que yo estudié, no sé. Es como un constante seguir
seguir recordando que soy un ser infinito y que soy todas esas energías de las que me separé. A ver cómo podemos trabajar esas barreras que nos impiden hacer cambios en nuestra vida. Hola María, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿De dónde nos hablas? De Venezuela. Oh, muy bien. Esta fue una Yo semana estoy de... en Valencia, Venezuela. Más bueno, perfecto. Hemos tenido, sí, ayer también hemos estado con una persona de Venezuela. Qué bueno. Bueno, a ver María, cuéntanos un poquito de ti. Tú eres doctora, ¿verdad? Sí, Entre otras yo cosas. soy, También haces barras access, haces... ¿Yogini puede ser? sí, ¿Qué es eso? soy un practicante de Ashtanga Yoga estilo Mysore en este momento. Antes de esto, practiqué Ashtanga en otras épocas, pero no estilo Mysore, y Hatha Yoga. Pero digamos que, bueno, yo de profesión soy médico internista, ¿no? Pero yo siempre le digo a mis pacientes que mi mejor especialidad es haber sido un paciente. Entonces, como un paciente de hace 10 años de depresión mayor y trastorno de pánico, empecé el camino del yoga. Lo empecé porque, bueno, llegué como a un tope de fármacos, que como médico, ya ahí era médico, estaba en el posgrado, me di cuenta que iba por un muy mal camino. Yo tomaba 6 miligramos de alprazolam. Si alguien ha tomado alprazolam, sabrá que estaba en una dosis importante, ¿no? Y tenía la dosis tope del antidepresivo y llegaba todas las semanas donde mi psiquiatra y me preguntaba a ella, ¿cómo te sientes? Ya, aparte ella me hablaba en lenguaje médico y yo le decía, oye, yo sigo igual, dale la dosis para arriba, para arriba, para arriba. Cuando llegamos a los 6 de alprazolam, ella me dice la necesidad de sumar más fármacos para dormir. Ese día salí y hoy que vamos a hablar del cambio, ese día elegí que ese no era mi camino. Yo iba como por un camino predecible de seguir aumentando fármacos. Quizá algún día iba a lograr estar lo suficientemente sedada como para dormir, pero no iba a lograr estar feliz. Entonces salí de su consulta. Para dormir y para vivir. Para vivir, claro, para no matarme también, ¿no? Porque era depresión mayor. Entonces salí de su consulta y me fui a manejar y a decir como, ¿qué más? Le preguntaba mucho a Dios, ¿qué más había aparte de eso? 2 días más tarde empecé yoga. La primera vez que iba a yoga súper llena de fármacos. Quizás los primeros 6 meses fueron terribles porque todo me dolía, no me tocaba casi que ni las rodillas. Iba a mis meditaciones y a mi yoga con la conciencia de que algo de eso iba a hacer en mi vida. Bueno, 10 años más tarde, eso es una práctica que me acompaña a las 6 de la mañana todos los días. He pasado por varias vertientes, pero bueno, los principios de yoga es parte de los principios que me contribuyen. Ese día que elegí dar como mi cambio o mi salto cuántico, llamo yo que tú vas haciendo saltos cuánticos en la vida, pero el más grande ¿Qué que yo quiere decir hice, eso? Porque lo escucho mucho, pero ¿qué quiere decir eso? Dar saltos cuánticos. para mí, mi punto de vista es que un salto cuántico es cuando tú eliges que vas por una vía, para hablarlo, digamos, de manera que lo entiendan facilito, porque yo creo que el camino de la conciencia no debe tener un lenguaje rebuscado, sino que todo el mundo lo Sí. entienda. Así me llegó a mí, ¿no? Sí, yo hablo así, bien facilito. Facilito para que alguien que esté como yo estaba hace 10 años diga, oye, eso yo lo puedo hacer, eso no suena tan complejo y realmente no es tan complejo. Es como que tú vas por una vía y es una vía que tiene un futuro predecible. Si sigues aplicando lo que estás aplicando hasta hoy, tu vida tiene un futuro predecible porque vas a crear cosas así y eliges un día por algún momento, por un motivo, cambiar de vía. Para mí, hacer un salto cuántico es un cambio de vía, de un futuro predecible a un futuro con otras posibilidades. Y Bien. eso tiene que ver como el día que eliges algo, hago algo diferente. En mi caso fue, el primer salto cuántico fue, voy a hacer yoga. Y voy a meditar todos los días a ver qué hace esto conmigo. A lo que empecé a hacer una acción diferente, algo empezó a cambiar. Algo, y de ahí han venido otros caminos y otros saltos. Pero lo puedes elegir cualquier día. Esa soy yo.
Bien, me encanta eso de cambiar de vía, ¿no? Es como que, aparte lo visualizo muy bien, como que la vía del tren va como ahí, derecho y no va a haber mucha modificación. Ujú. Si hacemos más de lo que venimos haciendo, vamos a seguir obteniendo más de los mismos resultados. Entonces el cambio cuántico sería empezar a hacer algo distinto. O sea, esta decisión que tú tomaste de que, bueno, no quieres estar tan empastillada y quieres empezar a vivir la vida desde otro espacio. Exacto. Bien, ¿y ahí qué pasó? Fíjate, allí luego recuerdo que ya cuando empecé a conocer, a mí me formaron desde chiquita ya con cierto nivel, digamos, aprendiendo metafísica y iba a un colegio católico a la vez, entonces tenía una mente amplia. Pero Sí, comencé a tomar, o un cortocircuito, ¿no? Porque la exacto, metafísica era, con el catolicismo no veo bien dónde se conectan, veo que... claro, no, yo llegaba a mi colegio de monjas, estudié toda la vida en un colegio de monjas a leer el aura, a los Claro, 9 años, por supuesto que aquello era una sí, locura que me hizo creer erróneamente por muchos años que yo era rara, era incorrecta. Hoy en día bien. yo celebro ser un médico internista súper raro, quizá para muchos súper incorrecto, porque soy un médico que constela a sus pacientes, que les hace barras, que los pone a hacer yoga, qué sé yo, lo que le contribuye al paciente, pero esa niña en aquel momento creyó que era incorrecta, por supuesto, porque no era, digamos, Y la común. así terminaste en la psiquiatra, digamos, Exacto, con esos dos, creyéndome súper incorrecta. Con la psiquiatra terminé creyéndome súper, súper incorrecta, aunque mi depresión empezó chiquita. Cuando yo llegué a los 28, estaba en el colapso total, pero chiquita, ya cuando me lo preguntaban en la consulta, yo decía, oye, yo chiquita le rezaba a Dios para morirme, por eso lo llamaban depresión endógena, y las palabras de los psiquiatras era, como vas a tener que tomar fármacos el resto de la vida, algo que yo siempre le digo a la gente, que les contribuye en mi historia es que yo nunca me compré ninguna etiqueta. Si yo me la hubiera comprado, más siendo médico, me compró la etiqueta de que tenía que tomar fármacos siempre porque esto había empezado hace muchos años. bien, Después de ya entonces, quitarme los fármacos, por lo que fui a escucho constelarme. perdón, por lo que escucho es como que el yoga es más sano que el médico. Sí, a ver, yo creo que cada herramienta te contribuye de maneras diferentes. El yoga me dio la conciencia de mi cuerpo, ¿no? Y me Que ya la enseñó a sabías, que controlar. de niña ya Uh-huh. la sabías. Me la recordó, sería la palabra apropiada. Me recordó cosas sobre la conciencia del cuerpo, me recordó cosas tan sencillas como volver a caminar descalza, porque en aquel momento era una médico entaconada. De hecho, me llamaban la taconera, ¿no? Tenía éxitos en esa área y estaba muy aferrándome para seguir viva a esos éxitos. Recuerdo mucho de esa etapa, me aferraba a investigar, a hacer otras cosas. El yoga me volvió a una conciencia más sencilla, más del cuerpo, más de bajar los pensamientos, de hacer, no sabía yo cuánto me dolía el cuerpo hasta que empecé mi práctica. Allí, más consciente y más despierta, supe que había temas familiares que tenía que resolver. Inicié el camino de las constelaciones, me formé como consteladora, luego recordé la conciencia cuántica, que era la niña que ya chiquita sabía hablar con los elementales, sabía que la gente era energía y tenía un aura, y así he ido sumando cosas y caminos. El más nuevo es Access, que es un tipo, para mí, yo los llamo tipos de cuántica, ¿no? Esa es mi manera loca de llamar esto. Y he recorrido Yo, varios tipos, yo pero Access es no sabía nada de barras access, hace, no sé, unas semanas entrevisté a una chica que hace eso, ¿no? Y la verdad es que por lo uh-huh, que compartió es muy interesante. uh-huh. Es un camino súper interesante también. Pero el que te haga liviano, yo nunca le recomiendo a alguien como, haz que este es el que te va a cambiar. El cambio tuyo depende de una elección, ¿ves? En mi Pero caso, entonces, el la primer primera paso elección fue el yoga, es tomar elegí. esa decisión, decir, basta, no quiero Uh-huh, más esto. uh-huh, Justo esta semana, toda la semana yo hablo de un maestro que tuve en mi vida y esta semana le tocó a Dolano. Y Dolano decía que
que hay gente que todavía necesita seguir sufriendo, o sea, necesita seguir golpeándose, que no está todavía lista para el cambio. Pero cuando alguien ya tiene enough is enough, cuando ya le dice basta, cuando ya no quiere más, ahí es donde toma la decisión y ahí es donde donde va a tener la fuerza para transitar ese cambio. Porque si no, como tú dices, esos primeros 6 meses donde te dolía todo, no podías hacer mucho porque estabas muy empastillada, fue todo. Si no hubieras tenido esa conducta, esa resiliencia, esa actitud, hubieras abandonado, ¿verdad? Claro, es que es como, fíjate, yo lo resumo así más desde la conciencia cuántica. Es como hoy nosotros somos el conjunto de nuestros recuerdos hasta el día de hoy, los pensamientos que hemos tenido respecto a esos recuerdos y las emociones que esos pensamientos nos conectan hasta hoy, ¿sí? Y hemos creado esta realidad de hoy. Hoy mismo nosotros pudiéramos elegir, lo llamo así, elegir o sigues hoy haciendo exactamente lo mismo, pensando igual, vibrando igual, accionando igual, siendo como una rutina en cosas grandes, y vas hacia lo que yo llamo ese futuro predecible o ese futuro lleno de patrones inconscientes, o dices, oye, rompo este patrón con una pequeña acción. Después de elegir qué es eso que hago hoy, elijo hoy en tu presente y genero una acción pequeña de cambio, ya estás cambiando un patrón. Y cambiaste de vía, así sea 3 centímetros. Cambiaste un poquito de vía, ya tu vía no va al mismo destino porque la giraste un poquito. Sí, sí, sí. Así veo yo el proceso sencillo, digamos, Aparte hay un cuento, un dicho por ahí, y no lo sé exactamente, pero quiero transmitir el concepto, que dicen que si tú sales en un avión y le cambias el giro, el grado, en un grado, o sea, que va para allá en un grado, un avión va a terminar en Washington y el otro va a terminar como en España, ¿no? Simplemente por cambiarle un grado, o sea, un pequeño grado al principio puede ser un gran cambio en el futuro. Exacto. Son pequeños cambios, porque fíjate que llega mucho a la consulta. Personas que consultan por temas de pareja, por ejemplo. Yo siempre les pregunto, porque en este punto de mi ejercicio yo veo enfermedades físicas que se relacionan con temas emocionales y yo considero una enfermedad cualquier área de tu vida que está en desequilibrio. Entonces, una de esas comunes es la pareja. Entonces llegan con sus temas de pareja, pero no quieren dejar de tener la razón en el punto de vista que los tiene allí atados en el conflicto de pareja. Es decir, no quieren cambiar su opinión. No quieren soltar el control sobre sus conductas, quieren que el otro cambie. Y en última instancia no quieren cambiar de pareja, quieren modificar la conducta de la pareja. Entonces, sí, eso es típico. ¿Y por qué pasa eso? Nos aferramos mucho a lo conocido. Fíjate que una de las maneras que hacemos de no permitir el cambio, que es lo que llamamos nosotros en Access las barreras, nuestras barreras son nuestros puntos de vista, conclusiones, definiciones, pensamientos, patrones de pensamiento que ponemos en contra de algo. Muchos de ellos se han creado para mantenernos vivos. Es lo que en otras vertientes llamamos nuestros mecanismos de supervivencia y la psicología llama las capas del ego, ¿ok? Es lo conocido, lo que usamos desde nenés para sobrevivir a nuestras heridas emocionales. Entonces, si nosotros, por ejemplo, para decirte por qué nos negamos al cambio, lo que conocimos de amor o de afecto en nuestro hogar fue maltrato y que la gente discutía, eso es lo que nuestro cerebro grabó de hogar, de pareja y de afecto. No conocemos algo nuevo. Entonces ese mismo miedo a lo desconocido, a lo que no he explorado, ni siquiera sé cómo es que es una pareja armoniosa, nos hace resistirnos y tratar de quedarnos en lo conocido. Aferrarnos a lo conocido porque con eso conocido más mis capas y mis mecanismos del ego que usé para vivir, hay algo que me dice a mí en mi inconsciente, que es el 95% de la mente, que yo ahí voy a sobrevivir. Y hay algo que me asusta de ir a lo nuevo, porque erróneamente creo que con lo nuevo no sé si voy a estar vivo. Entonces en cuántica lo llamamos todo lo que estoy haciendo vital, valioso y real del sufrimiento. Tu drama, tu sufrimiento y tu dolor lo puedes estar haciendo vital, valioso y real.
porque crees que es lo que es. Bien. Esto lo escuché ya varias veces de varias personas en los vivos, ¿no? Que es un 95% es el inconsciente, lo que no vemos, y un 5% es el consciente de lo que podemos ver. Uh-huh. Y esto que dices de que por ahí la gente no se anima a salir de ese 5% para entrar en el 95% es por miedo. Y ese miedo, ¿tú crees que por ahí viene de cuando éramos niños, que por ahí estábamos en ese 95% y estábamos empezando a descubrir todo en la vida, todo era nuevo, estábamos absorbiendo todo y era como que muchas de esas cosas que por ahí íbamos aprendiendo eran unos cachetazos que nos iba regalando la vida? Uh-huh. Y de ahí, sí, de niño. De ahí puede salir, sí, de ahí puede salir el tema de que como adultos no nos animemos a ser niños absorbiendo cosas nuevas en la vida por miedo a recibir un cachetazo. ¿De ahí viene, crees? Sí, fíjate, nuestro niño tuvo heridas y generó unos mecanismos de defensa para evitar esas heridas. Mecanismos múltiples, ¿no? Nos acostumbraron a tener que agradarle a otros, a desarrollar las características de nuestro yo, personalidad, para obtener afecto que en muchos casos, ese afecto venía en forma de crítica, de juicio, de maltrato, pero es la gente que nos rodeaba. Es decir, nuestro inconsciente no distinguió si esto era maltrato o afecto. Esta es la gente que está alrededor. Entonces, hay diferentes niños que desarrollamos en esa supervivencia, que es lo que nos dice el análisis transaccional. El niño que nosotros debemos de adulto empezar a cultivar es el niño libre del que tú hablas. Ese niño libre no es matar al niño, no, nada que ver. Nuestro niño libre es el niño que ya puede entender que sobrevivió a esas heridas, llegó adulto y ya se puede expresar sin los mecanismos de defensa. Para eso hay que mirar la herida del otro tipo de niño que desarrollamos, que puede haber sido un rebelde, puede haber sido un sumiso, un rebelde sumiso, un rebelde frontal. Determinar qué tipo de niño tú desarrollaste para seguir vivo hoy es importante. Y luego cultivar tu niño libre, que es el niño que desde su sentir y lo que lo hace feliz, va a elegir cambiar de pareja, cambiar de trabajo, cambiar de socios, cambiar de casa, mudarse de ciudad. Esa es la libertad del ser que ya sabía todo y desaprendió. Bien. Análisis transaccional es un tema que a mí me apasiona mucho, lo doy en los talleres. Estamos hablando de Eric Berne, ¿verdad? Uh-huh. Bien. Sí. Pero ¿no crees tú que, a ver, yo voy a hablar de mi caso. Somos 5 hermanos. Criados, te diría que copy-paste, copy-paste, copy-paste. Todos exactamente iguales. Nos llevamos 15 meses entre el mayor, bueno, somos 4 hermanos que nos llevamos 15 meses entre nosotros y después llegó 11 años después, 9 años después llegó una hermanita más. Pero esos 15, vamos a poner en mis 4 hermanos, nos llevamos 15 meses cada uno, exactamente. Y yo soy tan distinto a todos los demás. Mi pregunta es, por ejemplo, en mi casa el tema de afecto es una cosa así como distante, no demostrativo, ¿ok? Pero yo soy súper afectuoso. Entonces, y mis hermanos no. Mis hermanos sí, es como que siguieron ese patrón. Lo que voy es, ¿tú no crees que hay como una personalidad que ya viene en el espíritu de uno, en el ADN de uno, más allá de la programación? Hay un nivel de conciencia con el que naces, estoy convencida de eso, porque recuerdo que yo nací vegetariana, a mí me obligaron a comer carne, pero mi conciencia de niña, no digo que sea más consciente o menos consciente de ser vegetariano, de hecho hoy soy un flexi vegetariano, alguien me da algo de pollo y lo recibo con amor porque me lo dan con amor, pero de niña yo traía como conciencias que con las que nací también son muy diferentes al resto de mi sistema familiar. Por eso fui un buscador dentro del sistema. Cada uno viene a aprender lo que viene a aprender. Luego, no importa si tú no naciste, por ejemplo, tú naciste ya con un nivel de conciencia que te permitía mirar el amor o el afecto de maneras diferentes. Aparte, quizá en nuestra carta natal, que
otra de las herramientas en las cuales creo. La luna, que son los aprendizajes que tengo con la madre, nos marcan mucho el afecto, cómo somos afectuosos nosotros. Quizá tus mayores, estoy como dando un ejemplo para el resto de las personas, no analizándote, tus mayores aprendizajes no iban por la luna y el afecto, no es lo que en esta encarnación o en esta experiencia tú vienes a aprender o venías a aprender. Igual yo vendría a aprender otras cosas que mis hermanos. Ahora, el día que tú eliges hacer ese salto, no importa con qué nivel de conciencia previa tú naciste, cuando lo eliges tienes la misma capacidad de desarrollo, de afecto y de amor que yo tengo o que tienes tú, la tienen tus hermanos y los míos, porque lo eligen. Cada uno elige lo que elige y de allí puede cambiar. Ahora, si hay una conciencia basal con la que tú encarnas y un aprendizaje es lo que yo creo o mi punto de vista. Bueno, muy bien. A mí lo que de alguna manera me está cayendo es que los que estamos en este camino espiritual somos como personas que no nos dejamos adoctrinar por el sistema, que siempre nos rebelamos. Ovejitas negras, disfrazadas de ovejitas blancas, o leones, mejor dicho, disfrazadas de ovejitas negras. Éramos como distintos, ¿no? Yo creo que mucha de la gente que nos sigue y que nos ve se identifican con eso, como que el sistema siempre intentó adoctrinarlos de alguna manera, pero había algo adentro de uno, como una claridad, una luz, una voz interior que nos decía, no, por ahí no, eso no, así no es. Que simplemente se siente como que no podía traicionar mi esencia, mis valores. Entonces, los que estamos en la búsqueda, creo que somos personas que no estamos cerradas al cambio. Por ahí hay cosas como tú dices, ¿no? Que nos da miedo salir de la zona de confort en muchas cosas, pero eventualmente, por lo menos en mi caso, voy saliendo y en la medida que pueda y en la medida que encuentre un nuevo miedo voy a intentar de enfrentarlo porque sé que si no ahí me termina la vida, si me quedo ahí, ya no hay más, ¿no? No sé cómo ves tú esto con el tema del cambio. Sí. Yo llamo a los que somos raros las ovejas psicodélicas y siempre estamos buscando cambiar, ¿no? Hay barreras sutiles, los que estamos buscando, obviamente, si estás buscando, ya el hecho de buscar, de leer, que un día te lees el Tao, otro día lo que estudias es yoga, otro día vas a un curso de algo, ya allí estás en un nivel de conciencia que si lo analizaras por la escala de Hawkins, ya tú pasaste como todas tus emociones o vibratorios bajos y estás en una búsqueda hacia algo, estás buscando cambiar tu vibración. Pero los que estamos en este camino, digamos, vamos más eligiéndolo, pero igual debemos aprender a identificar tanto nuestros techos de cambio, si estás comprándote algún techo de cambio, es decir, puedo cambiar pero llegar hasta aquí. ¿Qué quiere decir eso? No, ¿cómo se ve eso? Por ejemplo, ahorita vamos a llevarlo a la economía, que la economía es conciencia, cuando tú vas tomando conciencia de dinero. Entonces, por ejemplo, si tú vienes de una familia donde todo había humildad o hay pobreza, por ejemplo, de mi familia, yo fui la primera que me monté en un avión cuando iba a investigar. Ahí todavía ni siquiera estaba eligiendo estos caminos de conciencia, estaba eligiendo otro tipo de logro. Claro, y a eso, si yo me comprara eso, o lo de mi país, la realidad económica de mi país, me pongo un techo. Bien. Y yo nunca compro ese techo. Ahí voy. ¿Cómo hiciste tú? Porque esto por ahí le va a servir a la gente para hacer ese cambio. ¿Cómo hiciste tú? Esto que tú decías, que cuando éramos niños veíamos algo en nuestros padres o en la sociedad y que de alguna manera eso nos condicionó a ser quien somos hoy. Pero tú dices que en tu familia no voló nadie, tú fuiste la primera en volar. ¿Cómo hiciste ese cambio? ¿Cómo lograste en aquel entonces que no tenía estas herramientas, ahora lo hago mucho más fácil, ¿no? Pero en aquel entonces yo recuerdo
que yo tomaba elecciones y las llamaba decisiones en aquel momento con mucha contundencia. Mi mamá siempre me repetía, cuando hice este primer viaje que iba a exponer a un congreso grande de medicina, me iba a montar la primera vez en avión, iba a comer con gente de un estatus en esa carrera importante, la Sociedad Venezolana de Cardiología, de Medicina Interna, qué sé yo. Y entonces ella me decía que si no me daba pena, que si no... Y yo recuerdo que yo me creía muy igual. Perdón, para los acá en Argentina, pena quiere decir vergüenza. Vergüenza. Entonces, yo recuerdo que yo me sentía tan igual y tan inteligente y tan merecedora de eso, porque era muy buena en aquello, eran como mis palabras. Y también siempre tuve la certeza de que yo no iba a comprar la realidad ni económica ni de logros del sistema. Mientras lo hice sin las herramientas que hoy tengo, digamos que tuve que esforzarme mucho más. Hoy en día... Espera, vamos ahí a donde estabas en ese momento, no hoy en día. Qué lindo poder tener esa actitud o esa claridad que tenías tú de sentirte tan empoderada de alguna manera. ¿Qué te llevó a eso? Porque tú venías, ¿esto fue antes de la crisis de...? No, ahí les voy a hacer la diferencia. Ahí yo era, de hecho, en muchos de esos años tomaba antidepresivos. ¿Qué es ese? Que es un elemento del autoamor. Yo tenía en esa área de mi vida, no en otras áreas de mi vida, no en pareja, no en el físico, pese a que tenía un buen físico en esa época. En la inteligencia, yo tenía un autoconcepto de mí muy bueno. Cuando tú tienes un autoconcepto de ti positivo y una autovaloración positiva en algo, te transformas en potencia pura. Eso era lo que yo era en esa época en el área profesional. Hoy en día lo llevo a todas las áreas de mi vida. Ya superé el tema con el cuerpo, con otras áreas de mi vida, pero en aquel entonces, que hace días, de hecho lo conversaba riéndome con una amiga, yo le decía es que eso es potencia y te enseñan a apagar tu potencia por ser humilde. Tienes que ser humilde porque si no eres como creído, le llamamos nosotros aquí, o arrogante. Sí, acá también creído. Tienes que reconocer tu potencia y tu magia en todas las áreas de tu vida. Yo soy bueno en eso. Eso me hizo a mí romper estratificación, lo llamamos. Rompí la estratificación de mi familia social y de logro para esa época sin herramientas. Entonces, una de las maneras para superar las barreras que nos impiden el cambio es esa potencia. Me gustó mucho eso, ¿no? Que sale de uno cuando se la cree, pero que se la cree bien, con fundamentos, no a un nivel intelectual, sino que realmente desde la raíz lo siente. Que es también reconocer que es que realmente somos eso, y lo que te decía, nos convencieron de que éramos incorrectos, pero nosotros en origen y en esencia somos seres maravillosos y hermosos, somos potencia. O sea, eso que tú eres, que sea raro, eso es potencia. Bien. A ver si hay gente que nos está escuchando o viendo, si quieren anotar ahí en los comentarios cuál es su poder, en qué... A ver, ayúdame, María. ¿Qué preguntamos? ¿En qué son buenos? No, en eso o por ahí que todavía no se la creen. Me gustaría más en el que no se la creen todavía, para ver cómo podemos ayudarlos a que salga esa potencia que tienen adentro. Hay una herramienta que usamos. ¿Cómo formulamos la pregunta? ¿Qué es aquello de ti en lo que eres bueno que no estás reconociendo y que puede cambiar el mundo? Eso sería una pregunta de Access. Nosotros usamos el vivir desde la pregunta. Entonces, vivir desde la pregunta es pararte y preguntarle eso al universo. ¿Qué es eso bueno de mí? ¿Qué es esa potencia de mí que no estoy reconociendo y que podría cambiar mi mundo y el mundo? Bien. Eso es una pregunta y pueden ponerlo allí. A ver qué dicen ahí, después vamos a ver. Bueno, perdón. ¿Qué más? Te ibas a decir algo y te interrumpí. No, bueno, estaba hablando de cómo lo creaba en aquella época, que digamos era también una época en la que, no sé, nos apoyaba acá los médicos, la industria farmacéutica y otras cosas, pero creaba rompiendo estrato. Ahora, luego entró en mi país una situación política y económica que tampoco elegí comprarme.
no elegí comprármela porque si yo la comprara, me limito a ver. Entonces elegí comenzar a ganar en moneda extranjera, elegí, por ejemplo, en este contexto de que estamos todos de aprendizaje, entonces no estoy trabajando presencial y trabajo online, elegí crear más dinero en mi país, elegí que no tenía, no juzgo a quien se haya ido, pero elegí que no tenía que irme para mejorar mi economía y ha seguido creciendo y he seguido creando más. Hoy estábamos en una clase antes de esta reunión que tenemos. Ajá, entonces en esa clase estábamos juntos hablando y tomé la conciencia de, hablábamos como sobre comprar apartamentos acá en el país en este momento. Y fue tan liviano para mí sentir como, así como te digo, yo puedo con eso, yo lo puedo crear, yo puedo invertir en esto y es eso, es sentir que tú eres esa energía que puede eso, que era lo que sentía allí sin herramientas. Lo digo mucho, hago el énfasis de sin estas herramientas, porque quiere decir que cualquiera, no importa que no haya hecho cursos, no importa, cuando se empiece a creer y a reconocer que es potencia y elija cosas, puede cambiar. Sin importar qué pasa alrededor. No me compré jamás ¿Qué necesitan para hacer potencia? Esa sería la pregunta. Usamos nosotros mucho, el vivir desde la pregunta es súper divertido. Sí. Y es comunicarnos, lo puedes llamar universo, Dios. A mí me gusta mucho llamar Dios, porque es un recuerdo de niña de mi estudio de colegio, pero universo, mente creadora universal. En Theta Healing lo llamamos Dios, Padre, Madre, Creador de todo lo que es, como lo llames. Pararte en las mañanas, yo uso 6 minutos de mi día para elegir. No dejo que la realidad elija por mí. Si dejar que la realidad elija por ti es dejar que la cuarentena elija por ti, que la realidad económica de Latinoamérica elija por ti o la realidad económica mundial elija por ti. No, tú te paras y eliges. Y empiezas a preguntarle, universo, muéstrame cómo ser magia, cómo ser la energía de la magia, porque no te acuerdas quizá de eso, porque la has apagado tanto y has apagado tanto tu potencia que no recuerdas. Muéstrame cómo ser potencia, muéstrame cómo ser la energía, porque para tú crear una realidad tienes que ser esa energía. Entonces, muéstrame cómo ser la energía de ser potencia en esto. Bien. ¿Cómo ser es potencia? Preguntar, a ver, ¿cómo ser potencia? A ver si nos dicen ahí, ¿no? Buscar por qué la apagaste también, porque a veces se apagó como un mecanismo de defensa. Me pasa mucho cuando veo mujeres. Tú lo contabas, ¿no? Que cuando eras niña podías ver aura o estabas muy conectada con toda la física cuántica y la fuiste apagando porque me imagino que las monjitas no entendían mucho del tema y se asustaban cada vez que tú venías con esas cosas raras, te iban a poner en un loquero. Claro, la puedes haber apagado también porque te gritaban, porque te regañaban, te castigaban, te abusaron de ti sexualmente, porque eres mujer y las mujeres no se expresan en tu familia. La potencia en emoción y en sensibilidad, que son los hombres, muchas veces la apagan porque les dicen que no pueden llorar, o que son raros si lloran y si son sensibles. Entonces se desconectan tanto de la sensibilidad que se desconectan de su propia sensibilidad y de sentirse a ellos mismos. Para tú comenzar a recibir tu cambio, porque para tener un cambio tienes que recibir, y esa es otra energía importante del cambio, el aprender a recibir, tienes que recibirte tú. Entonces, si tienes mandatos de que no te recibas porque eres incorrecto o porque no te puedes sentir, como le pasa a los hombres, a las mujeres es más porque son mujeres, pero a los hombres les da mucho el mandato de que no sientan. Entonces se desconectan tanto que ni se sienten. Las mujeres no pueden expresarse porque el hombre no la deja expresarse y los hombres no se expresan porque no se permiten expresarse. Es como que expresar emociones está como, o estaba, por lo menos eso supongo que debe estar cambiando mucho, ¿no? Hoy en día. Sí, y así te vas desconectando de ti, entonces no te recibes. Si quieres recibir tu cambio, porque de repente estás pidiendo dinero o una pareja, pero no lo puedes recibir porque no sabes lo que es la energía de recibir, comienza por preguntar al universo, muéstrame cómo, oh Dios, muéstrame cómo recibirme. Primero tienes que recibirte tú. Y acá sí estamos entrando al tema de hoy, que es el arte de recibir. Porque pedimos, y cuando llega es como que no lo permitimos. Sí, nos asustamos. Nos asusta.
Es así, ¿eh? O sea, tengo tantos casos que podría contar, ejemplos que podría dar de, como tú, ¿no? Por ahí mujeres que buscan al hombre, a su príncipe azul, y cuando el príncipe azul llega, ellas se asustan. ¿Sabes de qué se asustan? De perderlo. Entonces por eso lo rechazan. Lo hacen, eso es solidificarlo y hacerlo significativo. Entonces empiezas a unir en un pobre individuo, en una persona, o en un carro, o en una casa, todos tus miedos. Los proyectas allí, lo haces sólido, lo haces denso y lo matas. Igual lo puedes hacer, hablábamos hoy de, lo puedes hacer hasta con un taller, si a lo que tú te dedicas es a dar talleres o a clases. Entonces, bueno, empiezas tu promoción de tu taller, se empieza a inscribir gente y ya van 10, me voy asustando, ya van 15, me asusto más, y de repente matas la energía del taller y el taller o termina no dándose, o la gente se sale o cancela, o porque sientes que no puedes sostener esa energía, no puedes sostener la energía del recibir esto ¿Y por grande qué, que es para ti. y por qué? ¿Por qué haríamos una cosa así? Las primeras, digamos, etapas hay que ver, yo siempre busco un componente ancestral y el componente de cómo fue tu vida hasta tus 7 años, cómo fue el recibir y qué era lo que tú recibías hasta esa edad. Quizá como lo que recibías en esa edad era maltrato, eran juicios negativos que generaban dolor a ti, para que tú, digamos, para protegerte, dijiste, oye, no recibo más, no recibo porque lo que estoy recibiendo me hace daño. Y bloqueas la energía de recibir con capas del ego. Luego de adulto, para comenzar a recibir nuevamente, y lo otro que recibes de esos juicios es que creas un falso concepto de ti que te hace sentir incorrecto y aprendes a no recibirte ni a hacer comunión contigo. Ya allí bloqueaste dos cosas. Primero, entendiste que recibir De era uno para terrible, adentro y de uno para afuera. te ponía en riesgo, recibir te ponía en riesgo porque lo que estabas recibiendo era pura basura, entonces dijiste, ya va, recibir no es seguro, lo bloqueo. Y el otro, ¿cómo me voy a recibir si yo soy incorrecto y soy imperfecto? Luego llegas de adulto cargado tú también de juicios hacia el entorno y muy poco vulnerable a recibir lo malo y lo bueno, porque recibir se trata de que, por ejemplo, si tú te quieres mostrar, si yo quiero aparecer aquí hablando contigo, yo tengo que estar dispuesta de que aquí aparezca alguien a decir que lo que estamos hablando es porquería. No te Y está preocupes, bien. lo saco. No, está bien, lo recibo y lo permito. Bueno, lo dejo. Porque está bien, porque es recibirlo todo, es permitirlo todo, recibir es eso, y así comienzas a ser vulnerable y rompes eso que te hizo protegerte de que recibir aquello Cuando te eras iba a niño. matar. Recibir una crítica, un juicio de otro, un eres incorrecto, ya consciente tú, no te mata. No. Ya que alguien venga a estas alturas o a decirme, no sé, recuerdo que de las cosas que a mí me dolía niña era que me dijeran gordita, pues que ahorita alguien apareciera a decirme eso, o que estoy loca porque veo, sé, escucho, percibo. No me interesa, es recibir. Lo malo, lo bueno, da igual, porque así rompes lo de me tengo que proteger no recibiendo, no vale. Tú vas a sobrevivir a todo. Bien. Y el sentido de la impermanencia, de la permanencia de tu vida, también lo debes romper un poco para poder recibir tus cambios, ¿no? El no aferrarte, fíjate, no aferrarte a todo lo que conoces porque crees que esto te sostiene. Puedes repetir algo que repetimos nosotros mucho, es descreo y destruyo el que fui ayer. A veces nos aferramos, chequeen, por ejemplo, si están eligiendo los que están acá una nueva casa. Y entonces están eligiendo una nueva casa, pero no quieren cambiar nada de lo que tienen en su casa actual. No, están aferrados a cada cuadro, a cada centímetro de la casa, a lo que huele la casa, por dónde miran en la ventana, a los vecinos. Oye, para el universo es bastante complejo regalarte el cambio que estás eligiendo porque estás muy aferrado a lo previo, porque crees que es permanente. No has entendido el fluir del cambio de la vida y que el universo te sostiene en ese vaivén constante de cambios. El universo siempre nos sostiene y todo cambio nos lleva a algo mejor. Igual
pareja, tú puedes crear y destruir lo que tu pareja es, lo que tu trabajo es, porque en la conciencia de que el universo te sostiene, y si tienes que cambiar de pareja, cambia, porque no está creando más para ti, pero no te aferres a aquello que te limita y que te mantiene primero en menos toma de conciencia y creando menos. Cuando hablo de crear menos es crear menos conciencia y felicidad, facilidad para ti. Bien, hay como unas cositas que me están haciendo ruido que por ahí no estoy entendiendo bien. Una es, por un lado tú dices que tú tienes el control de tu vida. O sea, que no dejas que el COVID-19, la situación económica Yo tengo la elección de mi vida, no el control. Okay, yo tengo la elección de mi vida. Y por otro lado, hablas del fluir. Es decir, el COVID va a estar. Va a estar la situación de mi país el tiempo que tenga que estar y que lo elijamos como colectivo. Ahora yo elijo cómo me siento y qué puedo crear allí. Al respecto. Yo bien. Elijo. Bien. Y después, por otro lado, está el tema de fluir. O sea, que todo cambia. Todo es un cambio constante. Y adaptarnos a... Esto lo pregunto, no lo estoy aseverando. Y es la idea es adaptarse a esos cambios. Tú eliges, por ejemplo, sí. Cuando hablo de elegir y fluir, tú dices, bueno, pero esto, o cualquiera pudiera decir, esto está como, se opone, no. Es como, por ejemplo, elijo un carro que funcione para mí. Entonces, elijo, y como sé que hay algo más grande que realmente no sostiene y lo controla todo, ojo, hay algo más grande, yo elijo y le dejo a ese más grande que me ayude a sostener y a mover ese cambio y lo entrego y lo suelto, fluyo con eso que sucede. Y quizá me da una camionetota o me da un carrito, o me da el que funcione para mí de acuerdo a mi frecuencia vibratoria. Y digo, bueno, elijo una casa que sobre todo conéctense con sensaciones, con cómo los va a hacer sentir esa casa o ese nuevo espacio que eligen. Y le suelto el control o le entrego esa creación que yo elegí, que sé que el universo me está respaldando, a él que me respalda. Ok, yo elijo ser próspera en mi país y yo sé que con todo lo que exista, mi país independientemente y el de la universo, situación. Mi país y el universo me respalda. Bien. Sí, y así, tal cual. Esto se puede aplicar para todo. O sea, si alguien no está muy feliz en su pareja, uno puede decidir estar feliz en la pareja independientemente de la pareja. Elijo una pareja que funcione para mí, elijo ser una pareja feliz o experimentar la pareja en facilidad, gozo y gloria. No la elijas creyendo que esa elección va a cambiar a tu pareja. No, es esa uno elección, con uno mismo. Exacto, esa elección y va a cambiar tu experiencia en pareja, pero no va a cambiar a tu pareja, no puedes elegir cambiar al otro, eso no se hace. Tú puedes preguntar si se usa como herramientas, nosotros lo que usamos respecto al otro es qué más es posible aquí y qué es lo bueno detrás de esto que no estoy viendo, o universo, muéstrame cómo esto puede mejorar, pero quizá que algo mejore es que se acabe, porque te está limitando. Seguro. ¿Okay? Sí, si preguntamos nos tenemos que hacer cargo de las respuestas. ¿Verdad? Alguien, sí, no. Vivir desde la pregunta en Access es vivir desde la pregunta, no desde la respuesta. Ahora, no. Yo pregunto, si elijo, si pregunto, solo lo suelto. Universo, muéstrame cómo ser magia. O muéstrame la energía de ser magia, o cómo ser reconocida, o cómo ser valorada, o, ¿sí? Solo muéstrame y él me va a mostrar. Él se encarga de responderme y respaldarme. Si elijo, por ejemplo, elijo una casa, comienzo por hacer una acción. Sigue con ese ejemplo. Universo, muéstrame cómo hacer magia. Y el universo te lo muestra. Y el universo te lo muestra. Te lo muestra y te empieza a respaldar, exacto. ¿Y tú qué haces? O sea, ¿tienes que hacer algo al respecto o lo dejas ahí, sin hacer nada? Lo dejas allí. Si es universo, muéstrame cómo ser potencia, cómo ser la energía de la potencia, alguien te lo muestra, te lo reconoce. Cuando te lo reconozcan, viene la pregunta de sobrecreación, que es qué más es posible aquí y cómo puedes mejorar esto. Solo sigues sosteniendo esa energía desde la pregunta, es decir, ok, me llegó algo bueno, alguien me mostró que yo era potencia, alguien me mostró que yo era magia,
mi economía me mostró que yo era potencia o que era magia. Y luego, si abres, siempre, nunca concluyes, es decir, nunca concluyes la energía ahí. Ya me mostraron que era potencia y me quedo con esto. No, no. Siempre hay algo más posible, no compras el techo y vuelves a elegir. Eliges cada 10 segundos. Eso es lo que haces desde allí. Ahora, si elegiste ¿Esto es algo, barra Access o acá estás metiendo otra cosa? esto es Access. Estas preguntas son Access. Estas. Pero Todo te esto que podrías estoy pasar haciendo es toda tu Access. vida, pero te podrías pasar toda tu vida preguntando cada 10 segundos. O sea, no hay Todos los días tú tienes que preguntar, todos los días tú tienes que elegir, todos los días tú te tienes que sobrecrear. Si estás eligiendo un camino de más conciencia para ti, es todos los días, es cada... A ver, fluyes con el día, no estás, pasaron los 10 segundos, ¿qué más es posible aquí, universo? No, no, va fluyendo y mientras tú estás en expansión y te vas sintiendo bien, va fluyendo, solo que te llega dinero y dices, ¿qué más es posible aquí? ¿Cómo puedes mejorar esto? Te Bien. llega un elogio, te llega un juicio negativo, ¿qué más es posible aquí? ¿Y cómo puedes mejorar esto? Pregunto, ahí es como que estoy como siempre en la búsqueda de más. Como Sí, que no hay conformismo en el... no, conformismo no hay. Hay elección, hay acción consciente que acompaña, hay la conciencia de que un universo te respalda y hay el camino hacia recordar lo que tú sabes. De hecho, la herramienta como tal, nosotros decimos que nosotros empoderamos a la gente para reconocer y recordar lo que sabe. No le enseñamos nada. Lo llevamos a empoderarse de su propio conocimiento, de lo propio que sabe, que es un ser infinito. Un ser infinito es alguien que ya es y es Es perfecto. A ver, cierto, no es es que verdad. El universo es es infinito, Dios es infinito, sí. y Bien. nosotros somos un ser infinito. Y nosotros como que, acá pedí esto, acá me lo dio, listo. Pasa un tiempo ahí que nos seguimos pidiendo, entonces nos aplanamos y después nos aburrimos y cuando ya nos aburrimos ya es como que hay que empezar otra vez a preguntar. Entonces es como que pregunto, pido, subo, después me aplano, vuelvo a subir, me aplano, vuelvo a subir, me aplano. Pero Por en lo que tú ejemplo, estás diciendo es preguntar más. no preguntar, sí. O sea, constantemente para que no llegue esa plana y sino que sea una curva que sube todo el tiempo. Que suba y, por ejemplo, preguntar nosotros los buscadores de conciencia, por favor, más conciencia en esto, por favor, cuánta contribución puedo ser yo aquí. Nosotros, quienes acompañamos a otro en estos caminos, podemos ser una contribución nueva todos los días. Entonces, muéstrame cómo puedo ser yo hoy una contribución diferente y es todos los días, no comprar o solidificar la contribución que fuimos ayer o hace 10 años o hace 5 años porque ya fue lo que yo estudié, no sé. Es como un constante seguir recordando que soy un ser infinito y que soy todas esas energías de las que me separé. Me separé de las energías de amor, me separé de las energías de Bueno, las abundancia, bloqueamos, no es que de nos prosperidad. separamos, siempre están ahí, simplemente que están bloqueadas, pero no podemos Yo me separarlas. separé desde dónde, desde las barreras, desde Claro, desde la mente, ellas son parte, yo no estoy recordando que yo soy eso, que eso claro. pertenece a mí porque yo pertenezco a la matriz universal y cuando lo empiezo a recordar, ellas fluyen para mí. Por ejemplo, quienes nos formamos en la herramienta de Access, que hay un punto de vista de que costearlo en mi país o en Latinoamérica es complejo. Si tú lo eliges, nosotros cuando lo empezamos a elegir y empezamos a entender lo que es elegir, lo empezamos a pagar mágicamente y a crear el dinero para pagarlo estando acá, vibrando, o sea, perteneciendo a un mismo país, con una misma economía, una misma comunidad latinoamericana. ¿Por qué? Porque lo empiezas a elegir y a pedir qué más es posible. ¿Cómo puedes mejorar esto? Y si das las clases y compras el punto de vista de que no te las van a pagar, entonces pues tampoco vas a crear clases. O si das terapias y tú crees que no te la van a pagar o que ahorita la gente con pandemia no te va a pagar tus terapias, esto no va a suceder. Tú tienes que elegir todos los días crear más allá de la realidad que has creado tú y que te están creando los demás. Bien, ahí dice que
qué lindo todo lo que estamos hablando, pero qué difícil es llevarlo a la realidad, ¿no? Justo, Varios em, comentarios hay de eso. Sí, en la práctica, o sea, si tú crees que es difícil, va a ser va a difícil. ser difícil. Si tú crees que es fácil, como un niño. Uno cuando es niño, por eso volver a ser el niño libre. Cuando uno es niño, uno quieres aprender a montar bicicleta. Si todavía no te han hecho temeroso, tú vas y aprendes a montar bicicleta. Te Aunque quieres sepa montar que te en un vas a árbol, caer. Sí. tú te montas en un árbol, aunque sepas que te puedes caer. Si te dicen quieres aprender a patinar, tú quieres aprender a patinar. Un niño lo hace con esa confianza. Yo no sé si a esa edad uno todavía recuerda que hay algo más grande respaldándolo. Si lo haces con eso, de hecho el mantra de Access Todo en la vida viene a mí en facilidad, gozo y gloria, es de las herramientas más fáciles que yo conozco. Bien. No, ¿por qué tendría que ser más fácil para mí o ¿Puedes para ti que repetir tenemos eso? nosotros dos? ¿Puedes repetir El eso? mantra, Porque, sí, porque no todos, no todos sí, saben qué es el Barras Access. ajá. El mantra lo pueden repetir 10 veces, de hecho es aconsejado repetirlo 10 veces en la mañana y 10 en la noche. Todo en la vida viene a mí en facilidad, gozo y gloria. Es un mantra. Comienza a creer o a repetir tú si no te acuerdas del mantra, todo en la vida viene a mí con facilidad. La vida puede ser fácil. Si nosotros compramos el punto de vista de que cambiar es difícil, entonces cambiar va a ser difícil. Si ¿Facilidad yo le cómo era? Facilidad, todo en la vida viene a sí, mí en facilidad, gozo y gloria. bien. El otro comentario que hacen ahí es cómo nos podemos dar cuenta cuando por ahí pedimos cosas al universo y que el universo nos da señales. ¿Cómo hacemos para escuchar o ver o sentir esas señales? Te vas a dar cuenta. Por Sí, ejemplo, hay algo que nosotros también usamos que es preguntar si algo va a crear más dinero para nosotros. Eh, y la respuesta te llega muy fácil. Entonces, cuando compramos algo, tú preguntas, si compro esto, esto creará más dinero para mí, ¿no? Entonces, hace días yo estaba cambiando el maquillaje, todo me provocó cambiarlo todo. Y le pregunté para hacer la compra, es solo una manera más de las que usamos para crear dinero. Si esto iba a crear más dinero para mí. Al mediodía de la inversión, ciertamente se retribuyó por muchas veces el dinero que había hecho en esa inversión. El universo me respondió, o sea, cada vez que no tú gastas en algo, invierto. preguntas, sí, inviertes, preguntas si eso te va a retribuir en más dinero. Sí, sí, sí. Es una de las herramientas para crear. Y si te En el dicen que caso del no, dinero, no lo compro. ok. O sea, escuchas, estás conectada. Eso es con tu cuerpo. Recuerde, esa es otra herramienta que se llama liviano pesado. ¿Cuántas cosas nos obligamos a hacer que son pesadas? Ese liviano pesado es como, por ejemplo, ahorita pueden hacer el ejercicio. Piensen en alguien que ustedes aman ahorita. Sientan sus cuerpos y comiencen a pensar en alguien que aman. Pueden cerrar sus ojos y sientan cómo se pone de livianito cuando piensan en alguien que ama o en algo que ama. Ahora piensen en algo que los estresa, o en una situación política, o en la situación de la pandemia, o en el precio del dólar, o O en tu si los pareja. que son pueden empezar a leer en el cuerpo que se generan como unas tensiones en el cuerpo que son pesadas, pesadez en el cuerpo, que a veces sentimos en el pecho, en el abdomen. Entonces nosotros usamos esto, que es lo mismo que es el principio de la kinesiología del cuerpo y lo que se usa para los Hawkins para medir el movimiento del cuerpo, lo que usas en tu péndulo, mismo movimientos musculares que responden a una conciencia. Nosotros usamos este liviano y pesado para preguntar. Una de las cosas por las que preguntamos cuando estamos trabajando el tema del dinero es esto, pues creamos y hacemos movimientos, preguntamos si va a crear más. Yo generalmente lo llevo a crear más y a crear más dinero. Crear más puede ser crear más conciencia y no necesariamente te está creando dólares, sino te está creando mucha más conciencia. Por ejemplo, alguien te invita a tomar un café. Si tú no tienes apagada tu conciencia, pudieras sentir pesadísimo ir a tomar el café con esa persona, pero por quedar bien, como de niño te enseñaron que quedar bien era importante y que había que ser educado, tú vas a tomar el café y eso termina
chupándote la energía, creando poco para ti, te quita tiempo, etcétera. Si tú tuvieras prendida tu conciencia, le preguntas a tu cuerpo, esto que voy a hacer creará más para mí, esto es liviano para mí, simplemente te honras con, si es liviano para ti, te expandes, vas. Eso es una manera de honrarte. Vas. Si no, no vas. Te respetas. Eliges por ti y no por el otro. Ahí José pregunta, ¿por qué le cuesta soltar el dinero? No confío. ¿Qué quiere decir eso, José, en soltar el dinero? ¿Te cuesta gastar o te cuesta que te llegue? ¿A qué te refieres en soltar? Si es para gastar o empezar, yo lo llamo mucho inversión, es una de las maneras. Yo vengo de un sistema de limitación económica, de un sistema, digamos, mi familia, y con apostadores. Que el mundo había ludópatas, ¿no? Ludópatas había. Entonces, en mi familia hubo periodos donde se perdía todo el dinero y experimentábamos periodos de mucha escasez. Entonces, el miedo a perder era el miedo a comprar algo caro o a comprar cosas de calidad. Luego, cuando entró esta economía aquí, ese miedo me acompañaba por mucho tiempo. Cuando lo transformé en saber que esto es una inversión y lo hago con la conciencia prendida, es decir, pregunto, ¿esto creará más para mí? De manera irracional, ¿ok? Puedo estar comprando algo realmente muy caro, puedo estar quedándome sin $1, pero como sé que va a crear más para mí, nunca ha pasado ni una semana entre que vuelva a entrar, desde que lo aplico, o sea, vuelva a mí. Entonces es un flujo porque es energía, empiezas a entender que es una energía y es una energía que no se separa de ti y que no está relacionada con lo que elige el contexto, sobre todo comiencen a aplicar esto mucho en este contexto mundial y en el contexto de sus países y de sus familias. Sálganse del estrato. Es la invitación más grande que yo les puedo hacer. Sálganse de cualquier estrato que estén comprando. Bien. Gastar dice, bueno, nos queda, ¿tienes alguna pregunta para que José se haga? ¿Por qué le cuesta gastar? Dice, no confío. ¿Qué pregunta se tendría que estar haciendo José? Cuando lo vaya a hacer, siempre que le ponga la energía al dinero de invertir y pregunte si eso creará más para él. Pero para resolver el origen, es importante preguntar cómo era el tema de dinero para la familia y en tu hogar. Él. Claro. El dinero no crece en los árboles, no soy Papá Noel, no soy el Banco Central. Hay que trabajar duro por el dinero, o sea, hay que ver qué creencia hay ahí con respecto al dinero que le ir limpiando, soltar. Exacto, esos puntos de vista, entender que son puntos de vista respecto al dinero, y si sobre algo tenemos nosotros puntos de vista, es sobre el dinero. Mucho. De hecho, tenemos tanto que le pedimos al universo, que es parte de este recibir y cambiar, pides al universo dinero, y realmente si yo les dijera a ustedes que hoy pueden ser millonarios, vivir donde quieran, tener la mansión que quieran, ser multimillonarios, les genera expansión o los contrae. ¿Están dispuestos a recibirlo? Bueno, muchísimas gracias. Quedan 10 segundos. Muchas gracias, María. Realmente fue muy lindo tenerte en este vivo. Gracias a ti. Gracias a todos. Nos vemos el lunes que viene. Vale. Muchas gracias.